Le doy la bienvenida. Hoy es martes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para escuchar el Evangelio que proclamaremos en la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 7, versículo 6 y versículos desde el 12 hasta el 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19. Ezequías acudió a nuestro Señor, y el rey de Asiria nada grave pudo acometer contra Jerusalén. Ezequías confió más en la oración por el bien de Jerusalén que en las amenazas que profirió el rey de Asiria. Isaías mandó a decir a Ezequías lo que más anhelaba, que Dios cumpliría sus oraciones. Así, confiar nuestras oraciones a pesar de las vicisitudes de lo que parece incambiable es lograr que el Señor nos escuche. Cuando Dios nos escucha, nos responde con enseñanzas o con la consecución de nuestra petición. Ojalá nuestros gobernantes confiaran en Dios y vieran su poder frente a los males que nos aquejan. Profundicemos en el texto del primer libro. El pasaje del segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9b, versículo 11, del 14 al 21, del 31 al 35a y el versículo 36, se sitúa en un periodo de crisis para el reino de Judá. Sennacherib, rey de Asiria, ha conquistado gran parte de la región y ahora amenaza a Jerusalén. El rey Ezequías, enfrentado con la destrucción de su ciudad y su pueblo, se dirige a Dios en oración buscando su intervención. Encontramos en la lectura de este texto bíblico 4 temas importantes. Primero, contexto y situación. Segundo, oración y fe de Ezequías. Tercero, respuesta de Dios a través de Isaías. Y por último, la milagrosa intervención. Hablemos de la primera propuesta, contexto y situación. En este pasaje, Ezequías se enfrenta a la amenaza existencial de Sennacherib, quien ha conquistado varias ciudades y ahora asedia Jerusalén. Este es un momento de gran tensión y peligro para el reino de Judá. Segunda propuesta, oración y fe de Ezequías. Ezequías muestra una fe profunda y sincera. Su oración en el templo es un acto de total dependencia de Dios, reconociendo la soberanía de Yahvé sobre todas las naciones y buscando su intervención divina. Tercer propuesta, respuesta de Dios a través de Isaías. Dios responde a través del profeta Isaías, asegurando a Ezequías que Jerusalén no será tomada. La promesa de que el rey de Asiria no entrará en la ciudad es una muestra de la fidelidad de Dios a su pueblo. Última propuesta, milagrosa intervención.
La intervención del ángel del Señor que destruye a 185,000 soldados asirios es un acto de liberación divina. Esta intervención no solo salva a Jerusalén, sino que también demuestra el poder y la supremacía de Dios. La referencia a Jerusalén como una doncella simboliza su pureza y vulnerabilidad, pero también su amparo bajo la protección divina. El número 180,000 simboliza una intervención divina masiva, enfatizando el poder de Dios para salvar a su pueblo de manera decisiva y completa. La sumatoria de los 185,000 nos da como resultado la acción del Espíritu de Dios sobre el grupo de soldados que quieren atacar la ciudad. Reflexionemos 3 temas importantes. El primero, fe en tiempo de crisis. 2, intervención divina. Y 3, la importancia de la oración. Hablemos de la primera, fe en tiempo de crisis. Ezequías nos enseña a dirigirnos a Dios con fe y confianza en momentos de crisis. Su ejemplo nos invita a poner nuestras preocupaciones ante Dios y confiar en su poder y fidelidad. En segundo lugar, intervención divina. La historia subraya que Dios interviene en la historia de su pueblo. Nos recuerda que aunque enfrentemos grandes dificultades, Dios está con nosotros y puede actuar de manera poderosa. Y en tercer lugar, la importancia de la oración. La oración de Ezequías es un modelo para nosotros. Nos muestra cómo presentar nuestras peticiones ante Dios, reconociendo su soberanía y buscando su ayuda. San Agustín, en sus escritos, a menudo subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios en medio de las dificultades. Aunque no haya un comentario específico sobre este pasaje en particular, su enseñanza general sobre la providencia divina y la oración nos recuerda que Dios escucha y responde a las oraciones de su pueblo. ¿Qué podemos concluir de este primer texto? En nuestro contexto actual, enfrentamos diversas crisis y desafíos. La historia de Ezequías y la intervención divina nos anima a mantener nuestra fe y confianza en Dios, presentando nuestras preocupaciones a través de la oración y confiando en su poder para salvarnos y guiarnos. Por eso hoy pidamos al Señor que nos dé la fe y la confianza de Ezequías, que podamos reconocer su soberanía en nuestras vidas y confiar en su poder para salvarnos y guiarnos en tiempos de crisis. Amén. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé con este segundo libro de los Reyes, le respondemos al Señor con el Salmo 47 y pronunciamos, acompañando cada una de estos párrafos del Salmo, la frase antífona: Dios ha fundado su ciudad para siempre. El anterior es un salmo a Dios en agradecimiento de la ciudad que ha fundado, la ciudad donde está el monte Sión, donde la diestra de Dios con toda su justicia se muestra. Alabemos a Dios por ese lugar predilecto que nos es narrado, una ciudad en lo que todo es justicia y misericordia. Este lugar debe ser únicamente creación y dominio de nuestro Señor. Mientras tanto, el Salmo 47 canta la victoria por causa de la fidelidad. A Dios cantamos y exaltamos porque salva a su pueblo y engrandece la ciudad de quienes allí habitan. Por tal razón, concluimos esta meditación bíblica con la frase de San Buenaventura: la senda que conduce a la vida perenne no es sino la que atraviesa el puente levantado por Cristo, que es la cruz, y que consiste en la lucha y en la victoria contra las perversas inclinaciones. Quien obra rectamente acaba bien, pero quienes con sus oscuras intenciones pretenden
llegar a la cima, avanzan, pero no la alcanzan, acaban mal. El Salmo 47 es el canto que expresa a Dios defensor de quien cree en Él. Con este himno se bendice a Dios y se le da gracias por todas las acciones tenidas desde antiguo y que hoy disfrutamos y aclamamos a Él misericordia y protección. En el templo podemos reunirnos para dar gloria y reconocimiento al Dios Salvador, un Dios eterno que las futuras generaciones alabarán por los siglos, si llegamos a dar testimonio de lo que ha hecho en nuestra vida. Profundicemos en el Salmo 47. Este salmo titulado Grande es el Señor en Sión es un himno de alabanza a Dios por su grandeza y por la belleza y la seguridad de Jerusalén, su ciudad santa. Este himno celebra la protección divina sobre Jerusalén y el monte Sión, enfatizando la presencia de Dios en su templo. Se cree que este salmo fue compuesto en un contexto de gratitud después de una victoria o liberación divina, posiblemente después de que la ciudad fue defendida con éxito contra su enemigo. Profundicemos en sus versículos. Versículos desde el 2 hasta el 3a. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. Estos versículos destacan la grandeza de Dios y su dignidad de alabanza. La ciudad de nuestro Dios es Jerusalén y el monte santo es el monte Sión, descrito como una bella colina y la alegría de toda la tierra. Esta descripción enfatiza la belleza y la importancia espiritual de Jerusalén. Versículos desde el 3b hasta el 4. El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del gran rey. El monte Sión es identificado como la ciudad del gran rey, una referencia a Dios como el Rey Supremo. La mención del extremo norte puede ser simbólica, indicando la dirección de la llegada de Dios o la ubicación elevada del monte Sión. Sión, la palabra hebrea que utiliza el autor sagrado, se refiere a Jerusalén y específicamente al monte, que tiene un significado teológico profundo, como el lugar donde Dios habita y el centro de su reinado. Versículos desde el 10 hasta el 11. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega hasta el confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Estos versículos expresan la meditación sobre la misericordia de Dios en su templo y cómo su renombre y alabanza se extienden por toda la tierra. La diestra de Dios, símbolo de su poder y justicia, está llena de justicia, lo que refuerza la idea de su soberanía y rectitud. Cuando meditamos la misericordia del Señor, el autor sagrado utiliza la palabra Hesed como misericordia, una palabra hebrea que describe el amor fiel, la bondad de Dios. Es un concepto central en la teología del Antiguo Testamento. San Agustín, en su obra En Narraciones in Salmos, es decir, exposiciones sobre los salmos, comenta sobre el Salmo 47, destacando su interpretación alegórica. Para Agustín, Jerusalén y el monte Sión representan la iglesia, la comunidad de los fieles y la presencia de Dios entre ellos. La grandeza y la alabanza de Dios en este salmo reflejan la gloria y la santidad de la iglesia, donde Dios es alabado y su justicia es manifestada. ¿Qué podemos concluir del salmo del día de hoy? El Salmo 47
Es una celebración de la grandeza de Dios y la belleza de Jerusalén, su ciudad santa. A través de la alabanza y la meditación sobre la misericordia y la justicia de Dios, los fieles son llamados a reconocer la presencia divina en sus vidas y en su comunidad. Hoy en día podemos encontrar consuelo y fortaleza en la meditación sobre la misericordia y la justicia de Dios en nuestras vidas y comunidades. La presencia de Dios representada por Jerusalén y el monte Sión nos recuerda que Dios está con nosotros protegiéndonos y guiándonos en medio de nuestras dificultades. Al igual que los antiguos israelitas, podemos alabar a Dios por su grandeza y confiar en su amor y justicia eternos. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para el día de hoy de San Mateo capítulo 7. El grupo de discípulos están en un proceso de formación. Jesús habla del centro de la doctrina que enseña, ley de compensación y misericordia, tomando una ley del Talmud, tradición oral sobre las leyes, tradiciones y costumbres. Para introducir su discurso, no entregar a un goy, o sea, a un no judío, las palabras de la ley. Y también la de no poner las cosas santas en los lugares impuros. El autor sagrado expone la necesidad de poder dar una buena y única interpretación a la ley. El autor propone que la enseñanza de Jesús no debe ser para los no judíos y cuidarse de los enemigos procurando tratar a los demás con misericordia, más aún si se quiere que sea aceptado el mensaje. Este anuncio es difícil, hay que perseverar, no es fácil porque el camino para adquirir un vicio es cómodo, pero qué tan difícil es salir de él. Por tal razón, el camino de la perfección es difícil, pero con perseverancia se llega. Jesús siempre ha recomendado un trato misericordioso con quienes nos rodean. Somos por el bautismo anunciadores de su palabra salvadora. Quienes no aceptan el mensaje salvador de Dios necesitan que, con nuestro ejemplo de vida silencioso y respetuoso, mostremos al Dios de la paz y de la seguridad a quienes seguimos. Es difícil hablar del Señor con nuestra vida y ejemplo, pero es la mejor manera de llegar a quienes necesitan vivir una experiencia fuerte de Dios para alcanzar de Él su misericordia. No olvidemos hablarle a Dios de quien vamos a evangelizar para que nuestras palabras o nuestro ejemplo de vida produzca fruto abundante y éste permanezca. No demos lo más apreciado a los animales, tratemos mejor a los demás como queremos que nos traten. Los animales no pueden valorar lo que los humanos sí. Así es que caer en el error de cuidar más a los animales es ir por la puerta de la perdición. Mientras que el camino que lleva a la vida es más angosto, pocos son los que tienen costumbres dignas. Ahora bien, hay animales con tanta percepción que nos dan ejemplo, reconocen la presencia de Dios, reconocen a Dios, reconocen su acción, reconocen su grandeza. Por eso no podemos creer que somos tan sabios que las demás criaturas son inferiores de nosotros. Muchos animales nos enseñan y nos educan. Hoy en día vemos esto con mayor notoriedad, pues antes eran solo los reyes quienes en sus mansiones alimentaban y vestían a los animales con ostentación. Debemos saber que la palabra llama perros a las personas insaciables en los apetitos. Lo figura San Juan de la Cruz en la subida al monte y llama cerdos a las personas que no reparan en nada en el comer. Comen de todo y se revuelcan en el fango de sus pecados, miserias y pasiones y viven siempre sucios, engordándose
para el día de su perdición con las miserias que acumulan. El evangelista San Mateo fue escrito principalmente para una audiencia judía, con la intención de presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ahora Mateo 7 es parte del Sermón del Monte, un extenso discurso de Jesús que abarca desde Mateo 5 hasta el capítulo 7. Este sermón presenta las enseñanzas éticas y espirituales de Jesús, desafiando a sus seguidores a vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios. Había una vez un joven llamado Juan que heredó una valiosa gema de su abuelo. La gema era tan hermosa y rara que pocos la entendían o apreciaban. Juan, queriendo compartir su alegría, llevó la gema al mercado y se la mostró a los mercaderes. Pero la mayoría no la valoraron y la despreciaron. En cambio, un anciano sabio se acercó a Juan y le dijo: no todos comprenden el valor de esta gema. Debes encontrar a aquellos que puedan ver su verdadera belleza. Juan decidió ser más cuidadoso y compartió la gema solo con aquellos que la apreciaban. Pronto encontró una comunidad que no solo admiraba la gema, sino que también la cuidaba y la valoraba. Esta historia refleja la enseñanza de Jesús sobre no dar lo sagrado a quienes no lo valoran y la importancia de discernir cómo y con quién compartimos nuestras creencias y valores. Profundicemos en el texto de hoy, Mateo 7, capítulo 6 y versículos del 12 hasta el 14. Miremos cada uno de los versículos. Versículo 6. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Este versículo usa una metáfora fuerte para advertir contra compartir las cosas sagradas con aquellos que no las valoran. Los perros y cerdos en este contexto representan a personas que no aprecian ni entienden el valor de las enseñanzas divinas. El autor sagrado utiliza la palabra margaritas como las perlas. Representan cosas de gran valor y belleza, en este contexto las enseñanzas divinas. Versículo 12. Así que en todo tratad a los demás tal como queréis que ellos os traten a vosotros. En esto consiste la ley y los profetas. Esta es la llamada regla de oro, una guía ética y universal que pide tratar a los demás con la misma consideración y respeto que uno desea recibir. Resume la esencia de la ley y los profetas, destacando el amor y la justicia. Versículos del 13 hasta el 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estos versículos contrastan dos caminos, uno fácil y amplio que lleva a la destrucción y otro difícil y estrecho que lleva a la vida. Jesús anima a sus seguidores a elegir el camino difícil, que implica disciplina y compromiso. Desafortunadamente, gran mayoría del pueblo de hoy, especialmente los jóvenes, en su gran mayoría, buscan lo fácil. Y por supuesto que en nuestra nación, parte de la gente de ciertas culturas buscan lo fácil. Y nosotros lo que estamos buscando es el camino que lleva a la vida. El autor sagrado utiliza la palabra griega zoe, vida,
que no es solo la vida física, sino la vida eterna y plena en relación con Dios. Al leer este texto nosotros encontramos 3 temas importantes para profundizar. Uno de ellos es valorar lo sagrado, 2, la regla de oro y tercero, el camino difícil. Hablemos del primer tema, valorar lo sagrado. El versículo 6 nos enseña a discernir cuánto y cómo compartir nuestras creencias y valores. No todos están preparados o dispuestos a recibir lo sagrado. Segundo tema, regla de oro. La regla de oro está consignada en el versículo 12. Es un principio ético que trasciende las culturas y religiones. Nos invita a la empatía y a considerar las perspectivas de los demás. ¿Cuál es la regla de oro? Tema 3. El camino difícil. Los versículos 13 y 14 nos llaman a la reflexión sobre nuestras decisiones diarias y a la búsqueda de un camino de vida que, aunque más desafiante, nos conduce a la verdadera realización y comunión con Dios. Miremos en este relato qué simbolismo nos puede aportar para engrandecer y enriquecer nuestro entendimiento. Tenemos 4 temas importantes. 1. La puerta estrecha. Simboliza el camino difícil pero correcto que lleva a la vida eterna. El número 12 está presente en la regla de oro, en el versículo 12. Puede representar la totalidad y la perfección, ya que hay 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Las perlas. Ya lo dijimos, la palabra griega es margaritas, que representan cosas de gran valor y belleza en el contexto, las enseñanzas divinas. Margaritas en griego es perlas. Y vida, ya lo dijimos, no es solo la vida física, sino la vida eterna y plena en relación con Dios. Vida en griego, zoe. San Agustín, en sus Confesiones, habla sobre la búsqueda de la verdad, y como muchas veces esta búsqueda implica ir en contra de lo que es fácil o popular. La puerta estrecha y el camino angosto resuenan con su experiencia de vida, buscando la verdad y la vida eterna a pesar de las dificultades. Concluyamos algo del relato del día de hoy. Este pasaje del evangelista Mateo en su capítulo 7 nos desafía a ser discernidos en nuestra fe, a vivir éticamente tratando a los demás con empatía y a elegir el camino de la vida eterna, aunque sea difícil. En nuestra vida diaria enfrentamos decisiones que reflejan estos principios y somos llamados a ser conscientes y deliberados en nuestra fe y acciones. Por eso hoy, en esta celebración, en este día, martes, pidamos al Señor que nos conceda la sabiduría para discernir la empatía, para vivir la regla de oro y la fortaleza para caminar por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Amén. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Felicidades.
Thank you.